minutos. Vamos a ver la dimensión de momento global sobre la situación en Siria, sobre los actores que forman parte de todo este proceso largo que está viviendo el país árabe, y a tener esa comparecencia de Erdogan hace escasamente 24 horas, que se ha despachado bastante a gusto con los que han criticado este operativo. Estamos en las redes sociales, se las tienen, ya se las saben de memoria, ¿verdad? Pues nada, escríbanos. Para ello vamos a conversar de inmediato con Pablo Sapa, con el profesor de la Universidad Complutense y autor de Siria en Perspectiva. Pablo, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. De nuevo los kurdos en un fuego cruzado, en un operativo en el que Turquía esgrime sus motivos, en el que Erdogan, como se solía decir, al menos cuando yo era pequeño, leía la cartilla a OTAN, Estados Unidos, Unión Europea, Liga Árabe, dando los motivos por los que realizaba este operativo, que hoy en día está en boca de todos, calificándolo como una masacre. Así es, buenas tardes. Bueno, Turquía ha dado esas razones para lanzar esta operación, pero no olvidemos que se trata de una violación del derecho internacional. Las fronteras de Siria son fronteras internacionalmente reconocidas y obviamente Turquía está violando esas fronteras, resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el derecho internacional en su conjunto. Lo que ocurre es que en esta operación, como bien señalabas antes, Javier, pues hay otro actor importante, que son los Estados Unidos. Unos Estados Unidos que han vuelto a demostrar lo contradictoria que ha sido su política en Siria desde 2011 hasta ahora, y la baja calidad en realidad de una potencia que es global pero que está en declive. Estados Unidos, que nosotros lo titulamos un poco entre preguntas, ha abandonado a su suerte a los kurdos, porque yo tendría bastantes dudas en decir esto, ¿en qué caso? Y te pongo este supuesto, Pablo. Si te dan a elegir entre un socio de la OTAN, como es Turquía, o abandonar a los kurdos que te han sido, digamos, de hombre útil, de hombre de paja sobre el territorio, con los que tienes poco que ganar ya en Siria porque estás casi de salida, en este caso te quedas con la OTAN, aunque advierta que va a sancionar a Turquía y a Erdogan. Lo que ocurre es que una potencia global como los Estados Unidos tiene que tener una visión y una percepción estratégica, no solamente táctica. Estados Unidos, lo mismo ocurre con la otra gran potencia global, que es Rusia, no pueden pensar solamente en lo que está ocurriendo en Siria, tienen que pensar en términos globales. Y en términos globales la señal que está dando Estados Unidos es una señal muy negativa. Primero, por esa gran contradicción a lo largo de toda la crisis siria. Pero en el caso de lo que estamos viendo ahora, pues es la repetición de otros abandonos anteriores. Estados Unidos ya abandonó a los kurdos del norte de Irak en 1991 y en realidad viene abandonando a la mayoría de los kurdos sirios que viven en el norte, que viven en Damasco y que viven en toda Siria desde 2011. La mayoría de los kurdos sirios han estado apoyando al Estado sirio, que es un Estado que garantiza el carácter multiconfesional, multiétnico de la sociedad y que garantiza también una aspiración que no solamente es de los kurdos, que es de todos los sirios, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, este tipo de abandonos no es nuevo y seguramente ocurrirá con otros grupos más adelante. Pablo, no sé si me escuchas mientras te colocas el auricular. Decía, ahora mismo esta ofensiva de Turquía nos hace plantearnos un posible diálogo entre las partes implicadas. Quiero decir, ¿sería posible o viable Turquía, Siria y la parte kurda que no se pueda considerar extremista en este caso? Porque tanto la Unión Europea como la propia Siria, y así lo decía el protocolo de Adana, como Turquía o los Estados Unidos, consideran al PKK y a ese brazo armado como terroristas, que se han cobrado muchas vidas precisamente en Turquía. ¿Existiría una posibilidad de que las partes pacíficas de los kurdos y estas partes que he dicho implicadas se sentaran a dialogar? Existen muchas posibilidades porque de hecho los kurdos sirios han negociado con el Estado desde el comienzo de la crisis en 2011, ¿no? Entre otras cosas, eso les permitió a los kurdos obtener una serie de cosas que venían reivindicando desde hace mucho tiempo. No olvidemos que en julio de 2011 el Estado sirio reconoce nacionalidad siria a 300.000 kurdos de origen no sirio, ¿no? Eso es importante, ahí hay un precedente y eso puede alimentar unas conversaciones que primero se tienen que dar entre el Estado sirio y los grupos de kurdos sirios para luego proyectarse en el otro ámbito. Yo creo que
Turquía, además, no solamente es clave respecto a esa zona del noreste de Siria, sino que también tiene mucho que decir en Idlib, ¿no? En Idlib están actuando grupos armados de carácter yihadista que han contado con el consentimiento, de alguna manera, de Turquía. Por tanto, son varias las piezas y los elementos a considerar para volver a obtener una cierta seguridad y estabilidad en la zona. Esas fuerzas democráticas sirias que han forjado alianzas incluso con grupos, digamos, de estos moderados que peleaban contra el propio Estado sirio, ¿no? Al principio, cuando se luchaba contra el Estado Islámico. Es decir, yo no sé esto cómo puede afectar en este proceso de paz, Pablo. Por un lado, Siria no se fía de Turquía, que vaya a intentar meterse en la frontera, como está haciendo en este caso, como nos has dicho al principio, que se vaya a mover o a violar esa línea fronteriza. Y de otro lado, esta autonomía que reclaman siempre los kurdos, que ahora deberían mirar, yo creo que un poco más hacia Siria, a esa unidad nacional de la que se habla para ese proceso político y constitucional del futuro. Y esto, digamos que lo agita todo un poco. Sí, lo que pasa es que paradójicamente esta situación puede contribuir al proceso de paz entre sirios, ¿no? Hablamos entre sirios. En ese sentido, pues hay precedentes, como decía antes, de negociaciones, de conversaciones y de acuerdos entre el Estado sirio y distintos grupos kurdos, ¿no? Porque, como bien se ha dicho, los kurdos son heterogéneos en sus manifestaciones políticas, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, entonces, sí que se puede llegar a un acuerdo, y esta situación, esta amenaza colectiva que supone el ataque de Turquía, pues de alguna manera podría favorecer ese tipo de acuerdos, pero para ello hay que tener claro que Siria es un Estado soberano con unas fronteras internacionalmente reconocidas y que responde a un Estado de carácter multiconfesional, como he dicho, multiétnico y con un carácter unitario. Pablo, al final, ¿qué cosas suceden en la guerra, ¿no? Que un avance como este, como el turco tan criticado, desde luego desde aquí no deseamos ninguna muerte de nadie, pero que sea este avance tan agresivo que pueda dar un vuelco o un empujón a algo tan diplomático como sea el fin de esta guerra en Siria. Y por otra parte, brevemente, apenas 30 segundos, también Erdogan podría posicionar en esa franja de seguridad a bastantes, a miles y miles de refugiados de los que tiene en su suelo, y con los 3,6 dice incluso amenazado a la Unión Europea, hablando de que si esto es una ocupación, de las acusaciones que le daban. Bueno, la cifra de desplazados sirios en Turquía, la cifra real se desconoce, seguramente es menor de la que esgrime Erdogan con otro tipo de intereses. No solamente Turquía, otras potencias también han utilizado el drama de estas personas para satisfacer determinados intereses, ¿no? En el caso de Turquía, también para presionar a la Unión Europea, ¿no? Mientras, en el fondo, está violando los derechos humanos de esas personas y pasa a llevar lo que es una frontera internacional y resoluciones internacionales. Yo creo que la Unión Europea ahora tiene que tomar una decisión si va a seguir consintiendo estas presiones de Erdogan o si finalmente hace lo que desde hace mucho tiempo podía haber hecho, que es retomar la relación con el Estado sirio y de esa manera contribuir a la estabilidad en la región euromediterránea. Pues eso es lo que esperemos, sobre todo por el bien de los numerosos miles y miles de refugiados que están utilizados de moneda de cambio, tanto por la Unión Europea estancándolos allí, como por parte también de Turquía, en este caso, para presionar. Gracias por estar con nosotros y por esta lectura tan acertada, Pablo, de lo que está sucediendo. Y aquí existe una parte del conflicto sirio en la que entra en juego, como les hemos dicho antes, a los